A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando el capítulo de hoy, ya sea a través de la Radio Corporación o a través de las redes sociales. Recuerde que puede seguir el capítulo a través de Facebook en Unidos, un pueblo que conquista, y también puede hacernos los comentarios, saludos, para que nosotros podamos saludarle aquí en el programa. Y bueno, saludamos también a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Nuestro auspiciador, recuerde que usted puede contactarle al más 569 66 54 14 22. En ese número de teléfono, si usted tiene cualquier consulta sobre los procesos de sepultación, o si usted ya es cliente y tiene alguna consulta sobre lo que usted ya tiene en Parque Nueva Jerusalén, puede contactarles a través de ese número. Así que llámeles. El día de hoy estamos junto a Benjamín Serrano. Benjamín, bienvenido. Gracias, Marlene. Bueno, Benjamín es especialista de inteligencia de negocios, ¿cierto? Ministro de Alabanza. El año pasado, de hecho, estuviste con nosotros en Unidos, un pueblo que conquista. Y aparte, también varias veces estás desarrollando talleres, conferencias a nivel nacional en distintas temáticas. Una de esas que te piden habitualmente es liderazgo. Además, también has estado muy relacionado con la neurociencia, investigando, ¿cierto? Aprendiendo más. Así que yo muy feliz de que el día de hoy podamos hablar sobre el tema importante que es liderazgo. Bueno, gracias Marlene por la invitación nuevamente, y a todos los amigos que nos escuchan. Estoy súper contento. Yo creo que es una temática que obviamente es muy moderna, pero es desde siempre. Sí. Pero hace varios años, se está estudiando más formalmente teorías de liderazgo, etcétera, en distintas universidades alrededor del mundo. Así que va a ser un tema bastante interesante que se puede ir tratando con lo que vamos a ir conversando hoy día. Sí, es lindo porque vamos a poder hablar lo que se está viendo actualmente a nivel universitario, las investigaciones, pero también la vista que podemos tener nosotros como cristianos. Claro. Y al final es súper importante. El aspecto teológico que hay detrás, porque como a veces vamos vinculando con temas de iglesia, sí. Hay muchas dudas porque a veces se confunden términos que dice, la Biblia dice la palabra líder, no dice la palabra liderazgo, ¿cómo funciona? Entonces, de repente hay conceptos que dicen, o soy servidor, o soy ministro, o soy líder, a veces confunden las cosas. Entonces, es importante que vamos como ahondando y que nos dé un aspecto de una mirada más global. Claro. Benjamín, ¿tú me podrías comentar qué es liderazgo? Mira, en general hay que partir primero por la palabra líder, ¿sí? Un líder es aquella persona que influye, ¿sí? En palabras sencillas, que es capaz de lo que es él en esencia, el ser, se transfiere a otros. Entonces, el liderazgo tiene que ver con todos estos conceptos y el conjunto de gente que ¿verdad? Lo lleva a cabo, que tiene equipos, etcétera, y lo vemos en un plano bíblico, digamos. Jesús es el líder, ¿verdad? El mayor influyente para los cristianos, y así distintos íconos en la historia que nos permiten a nosotros comprender de qué personas son influyentes para nosotros, ¿sí? Un padre es un líder, sí. ¿Sí? Y ejerce, ¿verdad?, esas funciones sobre su familia, el liderazgo, ¿verdad? Claro. Esas funciones, esos resultados que espera en lo práctico, como que están basados en distintas miradas, como el amor, el afecto, la comunicación. Así también el liderazgo incluye todo aquello. Es bueno entender que, claro, podemos ser influyentes, que gran parte importante de la influencia como líder, eso es como muy importante, en distintos ámbitos de acción. Sí. Tal como tú lo decías, no solamente es un líder alguien que uno vemos en una posición importante, ¿cierto? Sino podemos serlo en muchos lugares. Así que es importante, esto la verdad nos puede ayudar a cualquiera que estemos escuchando y sintonizando el programa para aprender sobre estos importantes conceptos. ¿Me podrías comentar, Benjamín, cuál es la diferencia entre liderazgo y gestión? Eso es clave, porque a veces
nosotros confundimos que liderar es lo mismo que gestionar o administrar o organizar. Claro. ¿Sí? Entonces, liderazgo tiene que ver, como una vez más recalco, con este tema de la influencia, pero gestionar tiene que ver como ordenar, ¿verdad? Tener un plan y estructurar. No necesariamente una persona, un gestionador es un líder. Puedo ser una persona muy organizada, pero puede que no influencie a nadie, porque tengo de alguna manera una forma de trabajo, lo que yo estructure, pero lo que yo hago no me estoy replicando en los demás. Ah, claro. Entonces, el aspecto de la réplica es súper importante, sobre todo cuando nosotros hablamos en un ámbito, digamos, tanto empresarial como dentro de las iglesias. Nosotros tenemos que influir en otros, en aspectos positivos, ¿sí? Porque también hay líderes que son de connotación negativa, o sea, uno puede liderar negativamente. Por lo tanto, influencio negativamente. Y desde esa mirada nosotros podemos decir, ok, esa persona puede llevar a otros organizativamente a hacer distintas tareas, pero el líder es capaz de influenciar de que esas tareas no solamente se ejecuten, sino que se enseñen a otros o se repliquen, ¿sí? Podemos tener buenos gestionadores, pero no buenos líderes, y buenos líderes que tienen que tener el aspecto de la gestión como una herramienta. Es bueno entenderlo. Claro que no todos a lo mejor estamos ejerciendo el liderazgo, que a lo mejor lo tenemos, pero estamos más enfocados en la gestión. Vamos a estar aprendiendo de muchas características en este capítulo, así que va a ser bueno. Pero antes de eso me gustaría que me digas, Benjamín, ¿se nace líder o se puede trabajar en ello? Esa pregunta es súper clave, porque siempre cuando uno está con los estudiantes o en los institutos teológicos o dando los foros y nacen esas preguntas, ¿se nace líder o realmente uno puede desarrollar las capacidades? O sea, biológicamente todas las personas nacemos con distintas capacidades notorias. Unos tienen mayor capacidad de elocuencia, ¿verdad? Desarrollos físicos, intelectuales, cognitivos, y nos permite de alguna forma desarrollar lo que a nosotros nos apasiona o que en el trazo de la vida nosotros hemos ido haciendo más. Entonces uno dice, ok, esta persona que a lo mejor es muy notoria en esto es un líder de verdad. Sí. Y otra que a lo mejor es más introspectivo o más silencioso en un área, no es tan líder. Pero lamentablemente hay un error ahí, porque no necesariamente por el perfil o el carácter que tenga la persona o el temperamento, nosotros podemos definir que una persona que habla mucho o que es muy notoria sea un líder. Entonces, ¿nace o se hace? Hay universidades que han llegado, por ejemplo, la Universidad de Illinois hace un par de años atrás dijo que en realidad los líderes se van desarrollando con el tiempo. Hay algunos que su entorno familiar, educativo, ¿verdad? Socioeconómico y psicocultural va ejerciendo en ellos mayores aspectos o mejores aspectos que puedan desarrollar en él características que en un futuro cercano puedan desarrollar en él o en ella una persona influyente. Claro. ¿Sí? Y no por el hecho de buscar ser líder necesariamente, sino que fue en forma natural. Claro. Pero hay otras personas que necesitamos desarrollar aquellos aspectos que nos cuesta un poco. Sí. ¿Sí? Depende de nuestro entorno. Si nacimos en un entorno un poco coercitivo, a lo mejor no podíamos desarrollarnos, fuimos los papás muy aprensivos y a lo mejor no pudimos desarrollar el área, digamos, de la comunicación abierta a los demás, ¿verdad? Pararme en un lugar y me pongo tímido, me pongo a llorar, salgo arrancando. Sí. Entonces dice, uy, ¿cómo puedo desarrollar aquello? Bueno, eso se puede desarrollar. Sí. Y son aspectos que cada uno puede trabajarlo, ¿sí? Y necesitamos otros líderes que nos guíen para desarrollar aquellos aspectos donde somos más débiles. Eso es bueno entenderlo. Hay en el origen, hace muchos siglos atrás, de hecho hablaban de repente que a lo mejor se nacía líder, pero todos los estudios actuales hablan de que realmente no es así, aunque sigue la discusión. Y de hecho hay muchas empresas en Estados Unidos que ven ciertas características y patrones. A lo mejor dicen, bueno, este no es una persona que todavía esté listo para ser líder, pero buscan ciertos perfiles para desarrollarlo y después colocar una posición elevada. Entonces, totalmente es importante entender que hay muchas cosas que a lo mejor el día de hoy yo no tengo desarrolladas, pero sí se pueden desarrollar para poder yo ejercer un buen liderazgo. Claro, es que aparte quieren llegar, hablando en forma más científica, se quieren
hacer tal forma los perfiles de las personas en que se quieren estudiar analíticamente para definir desde la genética quién va a ser más apto para desarrollar ciertas actividades en el futuro cercano. Neurociencia. Entonces, se pueden estudiar los aspectos neurológicos, ¿verdad? Aspectos que van desarrollando las características de las personas, cómo fue su padre, su madre, etcétera. Se empiezan a estudiar todos aquellos aspectos, el desarrollo cerebral, el coeficiente intelectual, cómo su capacidad de respuesta ante tales situaciones, los estímulos, y todo eso genera un perfil y dice, esta persona realmente es apta para este tipo de cargo y para este tipo de desarrollo en el futuro cercano. O sea, hoy día se pueden hacer un montón de estudios desde el análisis de la información, inteligencia artificial que puede definir también patrones de conducta de las personas para poder entender cómo esa persona va a desarrollar su trabajo en un futuro cercano. A ese nivel y más podemos llegar. Y se está llegando. Sí, y se está llegando. Hace muchos años yo he visto que están haciendo varios estudios, incluso a nivel nacional, en la Católica yo me acuerdo que estaban haciendo ya varios estudios a través de la neurociencia de varios líderes nacionales. Un tiempo. Sí, donde trabajé yo un tiempo, entonces yo me acuerdo que mi jefe estaba participando de ese proyecto y era bien interesante. Estaban haciendo incluso varios escáneres de cerebros, dependiendo de ciertas actividades, imágenes que veían. Era bien interesante. Es un desarrollo muy interesante, pero me gustaría que me dijeras ahora, ¿es importante que un líder o una persona sea consciente de sus habilidades y debilidades? Sí, yo creo que es clave porque lo primero que tenemos que entender que la influencia se tiene que ejercer desde la mirada más sencilla. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Uh-huh. Por lo tanto, todos estamos llenos de habilidades y algunas, cosas que no hacemos tan bien. ¿Sí? Y que en aspectos que nos cuestan más y que le llamamos debilidades. Lo que pasa es que cuando ya le llamamos debilidades, nos vamos creando en el cerebro ciertas limitaciones. Sí. Entonces vamos aceptando ciertas debilidades que debemos superarlas. Hay cosas que vamos a tener que aceptar y que no podemos cambiar, pero muchas de ellas sí las vamos a poder cambiar. Claro. Y las que podemos trabajar, las que podemos cambiar, obviamente aquí si lo vemos de una mirada espiritual también, Dios va trabajando en el corazón nuestro. Sí. Entonces Dios empieza a trabajar en el corazón de las personas, en nuestros aspectos más profundos de la vida. Por ejemplo, hay gente que es inconstante. Esa es una debilidad que puede tener. Parte algo y no lo termina. Claro. ¿Sí? Siendo que la Escritura, viendo un aspecto teológico, Dios comenzó algo y lo terminó, sí. Aunque la Escritura dice que Él sigue trabajando. Yo trabajo, dijo Jesús, y mi Padre aún trabaja. Por lo tanto, Dios sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en la creación. De hecho, en el ámbito del Génesis dice que en el principio creó Dios al mundo, pero esa traducción dice creó. Sin embargo, hay otra traducción que dice que Dios empezó a crear. Por lo tanto, significa que no ha terminado. Dios sigue haciendo su obra. Claro. Por lo tanto, Dios sigue trabajando en nuestras debilidades. Uh-huh. Dios sigue trabajando en nuestras limitaciones. Por lo tanto, sí tenemos que observar a la luz, en el caso nuestro bíblico, tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades. Nuestro espejo, ¿verdad?, para nuestra norma de fe, de vida y conducta es la Escritura. Y tenemos que ver, dice, ok, estoy en este ámbito, hasta aquí puedo llegar, pero ¿cómo puedo superar aquello? Tengo que ser consciente de lo que soy capaz y lo que no soy capaz. Eso es bueno, pero muchas personas a lo mejor se preguntan cómo podrían darse cuenta, porque la mayoría de las personas nosotros pensamos que estamos bien, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de cuáles son los aspectos que podríamos mejorar. Ahí, ¿qué a lo mejor sugerencias podrías hacer, Benjamín? Sí, yo creo que siempre es bueno preguntar a otros. Sí. ¿Sí? O sea, nunca, nadie creció en soledad, porque el ser humano es intrínsecamente social, es un ser social. Los animales prácticamente avanzan solitos, un poco los ayuda su papá, su mamá, su progenitor, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano para sobrevivir necesita un cuidador. ¿Sí? Los primeros años hasta que la persona sea independiente. Por lo tanto, el ser humano es un ser intrínsecamente social
y necesitamos de otros para aprender, para crecer, y aprendemos por modelaje. Desde los primeros años nosotros vemos a nuestros papás, mamá, quien nos haya criado, cómo ellos hacían las cosas y nosotros lo replicamos. Es más, podemos hablar parecido, podemos caminar parecido, sí, sentarnos parecido, a lo mejor digamos nos vamos viendo en video, en foto. Entonces todo en base al modelaje, y nosotros vamos aprendiendo de aquellos que más nos influyen. Por eso es importante el entorno donde nosotros estamos sumergidos, para poder ser enseñados, para aprender. El primer paso es tener a alguien que me pueda guiar, que me pueda enseñar y me pueda decir, mira, este aspecto tú tienes o puedes cambiar. Y por eso uno tiene que saber escoger y ver quién es aquella persona que me puede ayudar. Es tan importante eso. Y eso es clave. Clave. Entonces, si yo me junto con una persona que a lo mejor para mí es un líder, pero puede ser un líder realmente nocivo para mí. A lo mejor me aceptó como yo era, en mi entorno, digamos, donde yo vivo, o si es en una iglesia, etcétera. Sin embargo, puede ser una persona madura para que me ayude a mí a levantar mis topes, a levantar mis pensamientos limitantes y también mis malos hábitos, para yo cambiar mis conductas. Claro, es súper importante y clave entonces ver y definir quién es la persona adecuada. Bueno, muchos tenemos mentores, eso es clave. ¿cierto? En la iglesia hay alguien que nos dirige, que nos ayuda, que nos dice cuando estamos cometiendo un error y nos guía. Entonces muchas veces no nos damos cuenta en nuestra realidad que estamos cometiendo errores, hay cosas que podríamos mejorar, pero qué mejor de esas personas de confianza que tienen frutos, que nos pueden ayudar y guiar en este camino. Claro, y ahí hay que sí tener un pequeño cuidado, porque de repente nos podemos dejar llevar por alguien y esa persona puede ser entrometerse mucho en tu área de vida. Claro. Entonces, en el fondo, un líder que, voy a mirarlo desde la otra vereda, sí, no podemos tampoco meternos mucho en la vida de la gente. Nosotros podemos aconsejar, guiar, pero ya depende de la persona a quien se le aconseja o se le guía si toma o no aquello. Pero nosotros no podemos forzar que alguien haga las cosas como uno quiere, sino acompañar. Yo creo que eso es clave, acompañar y guiar. Y el que es guiado o acompañado tiene que también saber que esa persona tiene sus límites, ¿sí? Y al final yo decido, porque también tengo que saber sopesar qué cosas, porque a veces se generan relaciones simbióticas, donde a veces no podemos avanzar porque estamos detenidos con un tipo de persona que nos puede estar guiando, a lo mejor piensa que lo está haciendo bien, pero nos puede estar generando un daño. Sí, es importante. Ahí buscar siempre la dirección del Señor también en esto, porque muchas veces tampoco sabemos, nos podemos equivocar, ¿cierto? Como humanos, nos podemos equivocar, así que es importante que busquemos al Señor en todo esto. ¿Qué más aconsejaría a una persona que quisiera potenciar y mejorar sus debilidades? Aparte de a lo mejor buscar a alguien que les pueda decir, mira, en esto veo que a lo mejor hay que hacer un cambio. Sí, yo creo que una de las cosas claves es primero sentarse y evaluar, autoevaluarse, es decir, dónde estoy parado en el presente, ¿sí? Más allá de lo que yo hice mal en el pasado, porque toda experiencia debe ayudarme a que pueda yo hacer las cosas mejor en el futuro. Entonces lo primero que tengo que sentarme y ver dónde estoy parado hoy día, dónde Dios me ha traído hasta el día de hoy, y ver hacia dónde quiero ir. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis próximos pasos? No a lo mejor 20 años más, pero sí puede ser a 1 año, a 5 años, a 10 años, corto, mediano plazo. ¿Por qué? Pasa hoy día que cuando no hacemos esto, no consideramos, o si miramos de esta forma, tenemos que considerar 3 cosas. Hoy día estamos con estos movimientos alrededor del mundo, enfermedades, etcétera, todo lo que está pasando, y dentro del área de liderazgo y el management y en general se habla de que es un ambiente digamos volátil, ¿verdad? Que es incierto, complejo y ambiguo. Eso está en una sigla en inglés.
que habla de aquello. O sea, vivimos en un ambiente volátil, o sea, todo es muy cambiante, ¿verdad? Es incierto porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a 10 días más, 20 días más. Algunas cosas obviamente que sí, pero puede ocurrir una situación que pasa en otro lugar y nos impacta, como lo que nos ha pasado en nuestro país y en otros países, ¿verdad? A raíz de todo lo que está pasando mundialmente por el tema de la explosión de esta enfermedad, ¿verdad? El virus. Y también es un poco complejo el ambiente actual. Entonces no sabemos con cuántas variables nosotros podemos tomar decisiones. Y también es ambiguo, porque a veces no todas las cosas están tan claras. Por eso nosotros más que nunca necesitamos que Dios nos dé la capacidad de discernir, de entender los tiempos, ¿sí? De saber en qué minuto nosotros desde mi presente, porque ese es el paso, de ver hacia dónde Dios quiere llevarme, porque desde este presente Dios quiere llevarme de gloria en gloria, sí. Y no significa de fama en fama, gloria en gloria significa que Él me va a llevar a conocer más de Él y ser como Él, porque ese es el objetivo, no es ser líder por liderar o tener una posición, porque liderar no es posición, sino influir. Así desde es. Donde yo estoy, para llegar a lo mejor a la posición donde Dios quiere ponerte, para el propósito. Pero es mirarte desde hoy y desde ahí planificar. Ese es el segundo paso. Yo debo planificar qué quiero hacer y debo ver con lo que cuento, tanto mis recursos emocionales, ¿verdad? Familiares, espirituales en primer lugar y también económicos, porque eso va a ayudar que yo me ordene, porque hay gente que quiere llegar acá y el ejemplo que conversábamos de quiero llegar a Temuco pero no he juntado ni plata para llegar a Temuco, no sé ni hacia dónde, quiero llegar allá pero no he hecho nada para lograrlo. Sí. Sin embargo, tengo que yo planificarme, tengo que hacer un presupuesto. Jesús lo dice, nadie va a construir una torre si no se sienta, evalúa, ve los recursos, porque si no va a llegar a la mitad cuando lo esté haciendo y la gente se va a burlar. Está escrito, así lo dice. O sea, alguien tiene que pensar las cosas antes. Por eso uno tiene que planificar y no ser tan impulsivo. En una sociedad tan impulsiva, ¿verdad? Donde hay falta de control de impulso, nosotros a veces llegamos y decimos, esto es fe. Y no es fe, es impulso. Sí. ¿Sí? Porque también hay razón dentro de la fe, ¿sí? Aunque Dios también nos da una empujadita para tomar decisiones que a veces decimos, oye, aquí me voy a hundir en el agua, pero no me voy a hundir, es Dios que me ha tomado de su mano. Entonces está mirar mi presente, evaluar, planificar y después tengo que llevarlo a cabo. Y todo eso que llevo a cabo tengo que supervisarlo, controlarlo y también ponerlo en dirección del Señor. Es importante esos pasos, es importante que podamos entender todo este proceso. La verdad me gusta mucho esta conversación. Benjamín, me gustaría que me pudieras decir, en tu opinión, qué características son esenciales en un líder. Características, una de las cosas principales es primero ser honesto consigo mismo, ¿sí? Y para con Dios, saber hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Pero también debo ser capaz de ver cómo puedo yo aportar a los demás, o sea, ser generoso, ¿sí? La honestidad, la generosidad para mí son clave. La generosidad tiene que ver con el aspecto de compartir, porque también revela un poco de lo que es los aspectos o los atributos de Dios, ¿sí? Dios es intrínsecamente bueno, ¿verdad? Pero también Dios es un Dios que nosotros le llamamos santo, la Escritura lo muestra así, pero es una persona apartada, es una persona íntegra, que trata de hacer las cosas bien, que se impulsa, ¿verdad?, por medio de la fe, a ver que las cosas que hacemos sean lo más correcto posible. No estamos exentos de errores aquí, ninguno de nosotros. Somos humanos. Somos seres humanos con falencia, sí. Pero tratar de ser íntegro. Yo creo que eso es clave. Tratar de avanzar en pos de lo que nosotros creemos. Cuarto, yo creo que es importante ser una persona ordenada, ¿sí? Una persona que vive bajo el orden de Dios va a tratar de poner todos sus aspectos de su vida bajo la sujeción de Dios. Si alguien quiere vivir en forma victoriosa, ¿verdad? Y ser un líder para sí mismo y para su familia, ¿verdad? Tiene que vivir bajo el orden, tiene que tener ordenada su casa, su familia, sus hijos. A lo mejor sus hijos ya se les escaparon de las manos o hay muchas cosas, pero en el aspecto donde usted pueda obrar, tiene que ordenar, ¿sí? Alguien dijo por ahí, alguien quiere conquistar el mundo, pero aún no hace ni su cama, ¿sí? Entonces es importante, ¿verdad?, saber que yo quiero, si quiero lograr algo, tiene que haber orden. Y
Quinto, tengo que poner prioridades. Covey lo dice en uno de sus libros, dice que primero lo primero. Tengo que saber qué es lo que es prioritario, ¿sí? Hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes, y a veces deja la familia de lado por los objetivos y perdemos familias, y eso es terrible, porque sin el núcleo que Dios nos dejó, los objetivos no valen nada. Hay gente que lo ha logrado todo, pero ha perdido lo más importante, ¿sí? Como en la familia. No voy a meterme en el ámbito soteriológico, la salvación, que eso es otro tema, pero lo más relevante en este ámbito, a veces descuidamos aquellas cosas que son importantes. Primero lo primero, ¿cierto? Claro, como la familia, la salud, hay muchos incluso. La salud. Sabes que a mí me tocó estudiar mucho de muchos avivadores a nivel mundial, en varios libros, que hemos ido relatando acá en el programa, y sabes que muchos de ellos no pudieron continuar, lamentablemente, porque les jugó en contra la salud, porque se apasionaron tanto con lo que estaban haciendo, dejaron de comer, de cuidarse, o algunos comían a lo mejor de más, o sea, al final se descuidaron, dejaron de lado eso, se concentraron solamente en el ámbito espiritual, en la meta, y claro, otros en la familia. O sea, es algo que tenemos que cuidar, tenemos que ser equilibrados. Sí, yo creo el punto que tú dices, concuerdo plenamente, el tema de la salud. Yo creo que mucha gente logra cosas, pero perjudica su salud, y las personas tenemos que ser preocupadas de eso. Una persona tiene que ser ordenada, por eso el orden es tan clave, tanto financieramente, familiarmente. Ir ordenando, es esto un proceso, pero tampoco dejarlo de lado, no, después lo ordeno y queda el tiempo ahí. Y la salud, preocuparse de tener una salud adecuada, alimentarse bien, dormir las horas necesarias, y uno tiene que ir aprendiendo aquello. Muchos de nosotros en un tiempo a lo mejor no lo entendíamos, y lo entendimos, y yo hace muchos años aprendí a comer muy bien, ¿verdad? Y también mantener un equilibrio en todas las cosas, ¿sí? Tiempo y las prioridades son relevantes. Sí, y si hay algunas que tenemos alguna debilidad en algunos de los ámbitos, entender que lo tenemos y trabajar en ello. Trabajar, a lo mejor tenemos algo, hacemos algo mal, pero trabajar en eso para poderlo superar. Hoy ha avanzado rápido el tiempo. Benjamín, vamos a ir a una pequeñísima pausa. Le vamos a pedir a todos los que sintonizan el programa que nos esperen por unos segundos, que ya regresamos a Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Recuerde que nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, está disponible para cualquiera de sus consultas. Hay muchos procesos difíciles que vivimos como familia y que realmente no nos gusta enfrentar, pero qué mejor anticiparse a cualquier hecho difícil. Así que les sugiero que puedan comunicarse al más 569 6654 1422. Repito, más 569 6654 1422. En este número de teléfono, vía WhatsApp o vía llamado telefónico, pueden resolver todas sus consultas. Les recordamos también que hay concurso. Quedan muy pocos días, ya estamos por terminar el mes. Les sugiero que puedan ingresar al Facebook, buscar Unidos, un pueblo que conquista. La primera publicación que aparece es un concurso de un sorteo de libros. Hay varios libros muy interesantes. Lo único que tiene que hacer para participar es ingresar a un enlace que está ahí. Son 3 preguntas, no les va a tomar más de 1 minuto porque es muy corto el formulario y ya va a estar participando por uno de estos libros. Así que participe, después no nos diga que nadie le avisó. Vamos a regresar a la conversación que teníamos con Benjamín Serrano. Hoy día estamos hablando sobre liderazgo. Ha estado entretenido y también he ido aprendiendo muchas cosas, Benjamín. Pero me gustaría ahora que habláramos por qué es importante que un líder tenga clara la visión. Definamos primero qué es visión, ¿sí? Nosotros es tan esencial que lo comprendamos así. O sea, hasta donde me alcanzaba la vista, antiguamente decían en el siglo, creo el siglo XVII, XVIII, decía ya, hasta donde alcance tu vista va a ser el terreno que te vamos a entregar, ¿sí? O sea, está muy claro hasta dónde tiene que ver con los ojos, ¿sí? La visión tiene que ver
hasta donde yo proyecto en mi imaginativa, ¿verdad? En mi mente, hacia donde yo quiero llegar, hacia donde yo me proyecto, ¿sí? Y la imaginación puede dar para mucho, sí. ¿sí? Y a lo mejor puedo querer ser un astronauta y a lo mejor en este minuto no puedo serlo, o si capaz que sí, ¿sí? Depende de si yo pueda trabajar en aquello, pero hay cosas que están dentro de un ámbito de la posibilidad, ¿sí? De acuerdo al momento que tú estás viviendo, ¿sí? Pero en este minuto yo no puedo tirarme o lanzarme en un cohete en este instante de aquí a media hora más, sino que la visión tiene que ver con aquello que yo puedo lograr, ¿verdad? Con las herramientas, con los recursos que yo tengo, y obviamente hay cosas que se alcanzan mediante la fe, es decir, en la proyección que yo tengo imaginativa hacia una meta o metas o objetivos que yo me proponga. Claro, entonces, considerando esta definición que es muy completa y que de hecho yo creo que todos comprendimos muy bien, ¿es importante entonces que un líder tenga clara la visión? Claro, tenemos que tener o medianamente clara, porque hay cosas que se van desarrollando con el tiempo, hay cosas que parten de una forma y hay gente que es tan estructurada que dice, no, que si no es así, entonces no me va a funcionar. Entonces tiene que darle un aspecto evolutivo al pensamiento, es decir, desde las ideas que pasan en nuestro cerebro son miles en el día, entonces yo puedo tener una idea, pero tampoco puedo ser tan, digamos, tan cambiante, sino que debo mantenerme con una cierta claridad, pero también tengo que estar abierto a la flexibilidad, porque eso es una característica principal de los líderes. Los líderes tienen que ser flexibles, no tan estructurados. Entonces yo defino una visión, digo, ya, hasta aquí quiero llegar, quiero alcanzar aquello, ¿verdad? Pues, supongamos una familia dice, no tenemos una casa propia, pero queremos alcanzar una casa propia. Ok, esa es mi visión. ¿Sí? Lo puedo lograr con los recursos que tengo. ¿Cuánto es lo que yo puedo, digamos, hasta qué límite yo puedo gastar de mi sueldo? ¿O cuánto yo puedo invertir en algún negocio para que yo pueda alcanzar aquella meta? ¿Cuánta gente me puede colaborar en que yo pueda llegar a aquella misión o trabajo que yo pueda realizar? ¿Puedo hacerlo en un tiempo específico? ¿Lo puedo medir? Es decir, ¿lo puedo ir controlando fácilmente? ¿Qué cosas voy a medir? ¿Dinero, recursos, tiempo? ¿O parto bien, así como se dice el dicho caballo inglés? Voy corriendo rápido y voy a la mitad y no me resultó y dejo la visión. Sin embargo, tengo que pararme en el presente y ver hacia dónde quiero llegar. Y desde ahí empezar a planificar. Eso es súper importante. Por eso lo dije en un principio. Para llegar a una visión hay que planificar. Jesús, ¿verdad?, nos vio salvos, ¿verdad? Todos los que íbamos a ser alcanzados por Él. Y Él, desde la eternidad con el Padre, planificaron enviar al Hijo. Cayó, ¿verdad? En el principio, según el poema del Génesis, ¿verdad? Cuando la caída del ser humano, y se planificó el resultado en el futuro de que iba a venir alguien a salvar a la humanidad, para que todo aquel que en Él creyere, ¿verdad?, fuese salvo. Así Él se planificó y lo llevó a cabo. Hubieron obstáculos, ¿sí? A lo mejor el mismo Pedro dice, pero ¿cómo vas a bajar a Jerusalén para que ahí te van a matar, etcétera? Bueno, ese era el objetivo. Y era una visión difícil, cruel. Así hay misioneros que a lo mejor no pueden estar escuchando, gente que tiene proyectos difíciles y a lo mejor tienen que saber que pueden hasta morir en una misión específica. Pero esa es la misión que esa persona puede tener. Así Jesús la tuvo y llegó al cúlmine, pero no quedó solo la muerte, sino que resucitó. Es decir, la visión me va a impulsar todas mis acciones para cumplir el propósito que Dios puso en mi vida. Todo ser humano tiene un propósito, y ese propósito es llevado a cabo en la visión que Dios pone en nuestros corazones y que va de acuerdo al plan global que Dios tiene. Qué hermoso entender esto, ¿eh? Entender que, claro, si entendemos nuestro propósito, al final toda la visión es una idea inspirada por Dios. Entonces es llevar a cabo nuestro propósito. Todos tenemos propósitos, es como lo que hablábamos al principio. Muchas personas piensan, yo no soy líder porque yo no estoy en una posición importante dirigiendo personas, pero realmente Dios a todos nos dio el mandato de fructificar, multiplicar, ¿no es cierto?, de poder ejercer algo acá en la tierra. Todos tenemos un propósito, y donde vamos a ejercer ese propósito es donde vamos a probablemente liderar. Bueno, y hay muchos que están liderando en distintos ámbitos de acción: familia, amigos, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, en el lugar que te toque estar. Exactamente. Así que es tan amplio, pero hermoso. Sobre todo en el ámbito, por ejemplo, los líderes o pastores que están guiando sus congregaciones, el tema del discipulado, de transferir lo que es Cristo, más de transferir que lo que es uno, sino transferir
que Cristo, lo que hizo Cristo en mí, y a través de lo que Cristo hizo en mí, transferirse en los demás, la obra de Cristo, ¿sí? El objetivo no es ser como, a lo mejor, el líder. Mucha gente que idealiza a las personas, y cuando fallan esas personas, se le acabó el Señor, claro, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que enfocar a las personas que miren a Jesús. Tampoco va a ser la excusa de decir, no, miren a Jesús, no me miren a mí. No, tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Donde las personas puedan decir, ok, yo entiendo mi propósito, y el propósito para todos nosotros somos ministros de un nuevo pacto, dice todos somos partícipes de hacer discípulos a todas las personas, a las naciones, ¿verdad? Es una proyección bastante amplia, ¿verdad? El desafío es bastante grande, y el trabajo es bastante, digamos, arduo. Por eso dice que el Señor que oremos para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, de que hay trabajo, hay trabajo. Entonces, mucho. Se necesita que de alguna forma nosotros podamos trabajar en pos de esa gran visión de la obra de Dios. Pero también hay pequeñas o entornos, digamos, de metas que podamos tener en forma familiar también. Sí. Benjamín, en caso de querer desarrollar un proyecto personal, ¿cómo planificar y organizar todo en un tiempo específico? Mira, en administración de empresas hay varias técnicas. Hay una que se llama SMART. Si alguien la quiere buscar, yo se la enseño a los estudiantes, pero no la voy a hablar ahora. Pero si alguien la busca, SMART, como inteligente, ¿verdad? Una sigla es una técnica que se creó como en el año 80 y tanto. Y yo se la enseño, así que puede googlearla, y si alguien tiene duda después puede escribirme en Instagram. Pero para planificarse en general, uno tiene que... vamos a enfocarnos en algún caso específico. Sí. Supongamos que tú quieres lograr, o si quieres tú me das un ejemplo y vemos cómo lo podríamos lograr. Supongamos comprarse un vehículo, o armar una empresa, o organizar un área de una iglesia, lo que sea, lo que podamos hacer. Claro, ¿cierto? Claro, puede ser cualquier ejemplo. Por ejemplo, comprar un departamento, que eso podría ser a lo mejor un objetivo para muchas personas. Claro, entonces comprarse un departamento. Primero, es como yo lo dije en forma general antes, pero primero tú tienes que saber y escribir en una hojita o en tu computador, escribir tu objetivo. Claro. ¿Sí? Lo primero es decir, yo quiero lograr aquello. Luego tengo que poner los pasos que yo tengo que hacer para lograr aquello. Si yo estoy endeudado, si estoy en DICOM, si estoy en algo, si tengo o me falta presupuesto, tengo que hacer, ¿verdad?, todas las actividades que tienen que cambiar esa situación para poder yo juntar el presupuesto que tengo. Claro. Ese objetivo tiene un número, ¿verdad? Eso está asociado a un costo, ¿sí? Todo tiene un costo de alguna manera, ¿verdad? Todo nos cuesta. Es más, lo podemos bajar aún más. Quiero comprarme un libro, o quiero estudiar, o el mismo tema del departamento. Tengo que ver, este es mi objetivo, tengo que ver qué recursos tengo, y ahí tengo que anotarlos. Tengo que anotar cada uno de esos recursos. ¿Cuánto yo lo puedo hacer rendir en el tiempo? Es decir, ¿cuánto yo voy a tener que gastar periódicamente? Es decir, poner un gasto mensual, mis gastos, ¿sí? ¿Cuánto yo gasto aquí? ¿Cuánto son mis ingresos menos mis gastos, etcétera? Tú eres ingeniero comercial, si lo sabes bien. Uh-huh. Y ese resultante, tengo que ver todo lo que yo estoy ocupando para mi presupuesto para lograr aquello. Y después ver, en este caso, las instituciones que me van a ayudar a mí a poder a lo mejor solventar, y si es que tengo todo el poder adquisitivo, puedo comprarlo de una vez, ¿sí? Entonces los pasos son muy sencillos. Siempre tengo que poner un objetivo, ¿verdad? Después, ¿qué cosas voy a hacer para lograrla? Y ideal es anotarlo, porque claro, a veces si llevamos todo en la mente, a veces se nos confunden cosas. Sí. Y ponerle fecha a las cosas, ¿sí? Yo voy a hacer de aquí a marzo, voy a tener tal trámite realizado. En abril voy a postular a tal cosa. En mayo voy a tener tanto dinero juntado, y ya en septiembre voy a postular, no sé, a un beneficio X, y ya en noviembre voy a tener el resultado. Y si algo me falla entre medio, bueno, tengo que ver siempre un plan B. ¿Cierto? Entonces es como cualquier cosa. Siempre tiene que haber una organización. ¿Sí? Eso es lo más siempre práctico que hay que hacer. O sea, anotar, ¿sí? Y los pasos. Siempre es importante los pasos y fechas, y siempre ir controlando y no perder de vista que hayan cosas de repente que puedan hacerme perder la mirada de lo que yo quiero lograr. Sin embargo, tengo que yo concentrarme en mis objetivos. Sí. Eso es importante. Y si hay algo que me quiere sacar de acá, es que te aparece en vez de comprarte un departamento, una parcela.
a ver, ¿realmente será necesario? La parcela la necesito, a lo mejor la parcela queda mucho más lejos de mi trabajo, a lo mejor es conveniente, está en la ciudad, etcétera. Pero hay cosas que yo tengo que ir evaluando, que no me pierda el objetivo, o sea, la mirada de la visión principal. Si quiero organizar un área, por ejemplo, y no existe, o un departamento en una iglesia, no hay departamento del área, no sé, de niños. Entonces, ya, ¿cuál es mi visión? Quiero formar o organizar un área de educación infantil, ¿ok? Entonces después anoto, dice, necesito profesores o profesoras. ¿Cuántos hermanos o hermanas en la iglesia pudiesen cumplir con un perfil, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, que sea una persona apta, preparada, honesta, etc. Después, ¿cuántas clases yo voy a hacer al mes? Partiré con una al mes con los niños que hay. ¿Cuántos niños hay? ¿Verdad? ¿De qué edades tengo que segmentar? O sea, tengo que hacer toda una organización de las cosas que yo tengo. Y después, que eso está anotado, nosotros hablamos de proyectos, etcétera, pero estoy tratando de hacerlo algo como bien esencial. Evaluar, dice, ¿seremos capaces con todo lo que tenemos? Perfecto. O no hacerlo. Y si no podemos hacerlo ahora, ¿cuánto tiempo más yo podría hacerlo? Y no dilatarlo, decir, no, hagámoslo en marzo, el otro año, entonces este año preparamos gente. Pero ese tiempo de retraso también a veces nos hacen dilatar algunos proyectos que pueden aparecer antes. Sí. Entonces es súper importante ir evaluando qué cosas quiero hacer, con qué recursos yo tengo, ¿verdad? Y si de alguna forma lo vamos a hacer a corto, mediano o largo plazo. Es súper importante. Y después llevarlo a cabo. Claro. Y no dejarlo de lado. Y respetar las fechas, como tú dijiste, es súper importante, es clave, porque muchas veces también decimos, bueno, y nos autoengañamos, ponemos la fecha y decimos, bueno, pero lo corremos una semana más. No, todo lo que establecimos en ese escrito tiene que cumplirse. Entonces, tenemos que trabajar duro y tenemos que ser constantes. Un buen líder es aquel que a veces gente no comprende, si ¿por qué estudias tanto? ¿O por qué trabajas tanto? Claro, pero una persona que quiere alcanzar sus metas tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que prepararse, porque hay cosas que demandan mayor esfuerzo. Sí. ¿Sí? Para poder lograr. Ahora, también está, como te dije en un principio, la flexibilidad. Sí. ¿Sí? Hay fechas que a lo mejor de repente puede haber un contratiempo, pero no irse del plan. Y a lo mejor puede ser un hecho puntual, pero si estamos cambiando todas las fechas, eso ya es un mal indicador. Es un súper mal indicador. Sí. Y eso significa que no organizamos bien. Y es más, no estamos controlando bien una planificación específica. Sí, es bueno planificarse, qué bueno que nos hablaste de esto. Muchas veces hacemos muchas cosas, tenemos ideas, pero no la planificamos. Incluso hasta el presupuesto del año de repente decimos, ¿cómo se nos fue tanto dinero? Queríamos hacer esto. ¿O cuántos y no programas de iglesia de repente que se parten y después como que no funcionó? Y porque claro, no se le dio todo digamos, no se realizaron todas las cosas que habían que realizar, o se perdió la claridad en la visión y se dejó ahí de lado. Sí. Y hay muchos ejemplos que se pueden tomar. Sí, es importante que en cada cosa, proyecto que emprendamos, entendamos bien hacia dónde queremos llegar y planificar. Y trabajar con plazos específicos, irlos cumpliendo también, con los recursos, revisar bien cuáles son los recursos necesarios. No necesariamente es dinero, sino las personas, la inversión de tiempo, qué tipo de, no sé, a lo mejor necesitamos profesional específico. Tenemos que ir visionando todo eso y tenerlo preparado y escrito en esa planificación. Entonces es importante que lo ordenemos. Ahora es súper bueno entender que Dios siempre provee lo necesario para lograr el objetivo. Sí, o sea, eso es bueno. Había gente con hambre, ¿verdad? En el tema cuando Jesús estaba con la alimentación de los 5,000 y Dios manda, ¿verdad? Y permite que aparezca ese niño con 5 panes y 2 peces. Y Dios, con lo poco que podamos tener, Dios lo multiplica y hace y deja la evidencia. Por eso también la influencia de Jesús hace que en otra ocasión se vean que sobraron 12 cestas de pan para que los discípulos aprendan de que la verdadera influencia nace desde el ejemplo y de que Dios es Dios de milagros, que Dios hace cosas que nosotros podemos ordenar, podemos planificar. ¿Y cuántos testimonios tenemos los creyentes, verdad? De que Dios hace cosas inexplicables con cosas sobrenaturales. Todo esto que la radio, etcétera, todo lo que ha sido una bendición para el país, a través de hombres que han tenido fe, las mismas congregaciones, hombres que Dios ha levantado y que a lo mejor nadie creía en ellos y tuvieron lucha, y el fruto con los años se va viendo, y eso es una recompensa del Señor, porque Dios recompensa a los hombres de fe, a las mujeres de fe que creen y luchan por aquello que Dios les dijo.
y el fruto se ve con el tiempo. Sí, lo bueno es que la Biblia habla de escribir la visión. Es bueno planificar. Obviamente entendemos que hay muchos recursos que a lo mejor no tenemos y que Dios puede actuar en forma sobrenatural, pero también Dios actúa sobre la fe. Y qué mejor, nosotros muchas veces nos puede dar una visión, pero si no la escribimos es como que estamos esperando que baje a lo mejor un ángel o alguien que venga y nos diga hazlo. No, tenemos que empezar a generar pasos para poder llegar a realizar ese proyecto y no esperar que la fecha límite llegue y no tengo nada hecho. Es súper importante y Dios va actuando sobre una persona de orden. O sea, Dios habla de los dones, de los talentos, la parábola de los talentos. Tenemos que ser administradores de todos nuestros bienes, de todas las cosas que Dios nos dio. Claro. Y Dios va multiplicando en base a lo que ve, nos va sobredotando de nuevos dones, proveyendo recursos. Así que es muy importante que cada uno actúe en forma sabia. Tal cual. Benjamín, mira, a ver, ya vamos bien con el tiempo. Me gustaría alcanzar a incluir esta pregunta. ¿Es importante delegar? Sí, es clave. Delegar. Es clave. Una vez estaba, es un tema recurrente que aparece siempre en las preguntas en que los estudiantes hacen o donde estamos. Que, por ejemplo, yo quiero hacer todo porque si no lo hago, ¿verdad? El que está a cargo, dice, entonces no va a resultar, ¿cierto? Sí. Dice, porque yo confío en mí mismo, yo sé cómo lo quiero y eso es una desconfianza que es nociva en el tiempo. Es nociva porque no me permite ver la bendición que Dios puede darme a través de otras personas. Y Dios puede ocupar desarrollarnos, digamos, obviamente Dios nos desarrolló a nosotros, pero nosotros podemos impulsar que se desarrollen otros dones y otros talentos. Y es importante delegar en otros. Jesús perfectamente podría haber prescindido de los 12 discípulos, ¿verdad? Prescindir de nosotros hoy día. Claro. Y sin embargo, Dios sigue confiando en nosotros porque creo que la confianza de Dios que está dándonos es porque hay un aprendizaje para nosotros mismos. Así cuando nosotros delegamos, nosotros estamos confiando en la gente, pero también no nosotros no los dejamos que actúen por sí mismos, sino que también le estamos guiando para que el modelo se replique, ¿verdad? Nosotros vamos guiando, vamos enseñando y esas personas van haciendo el trabajo que tienen que hacer, pero también van viendo que yo confío en ellos y ellos también van a aprender a confiar, decir, wow, confían en mí, por lo tanto yo también voy a hacer mi trabajo. Entonces es un círculo virtuoso de la confianza. Dios confía en mí, ¿verdad? Y yo también tengo que aprender a confiar en la gente. Hay gente que tiene malas experiencias con algunas personas y dice, no, ya no confío más en la gente, pero no, ese es el peor error. O a veces lo que hablamos en un principio antes del programa, que a veces alguien te falla en medio, a nuestros ojos no falla, a lo mejor la persona tenía razón. También hay que dar ese espacio y decimos, no califica, ¿sí? Y a veces juzgamos más de la cuenta. Entonces Jesús ya hace rato, el Señor nos hubiera dicho, ustedes no califican, hace mucho rato calificamos en nada, y a veces nosotros somos más juiciosos, prejuiciosos que el mismo Señor. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar también, delegar, olvidar, ¿verdad? Y dejar que las personas aprendan. Tampoco si una persona falla en algo realmente trascendente, también hay que corregir y cambiar. Eso también es parte del liderazgo. Pero dar el espacio a la restauración. ¿sí? Claro. Nuestra filosofía es distinta, nuestra forma de pensamiento es distinta. Cuando hablo de filosofía no me malentiendan alguna persona que me pueda escuchar, pero me refiero al tema de la forma de pensamiento nuestro, cristiana, es distinta al del sistema. Nosotros tenemos que pensar que somos personas de oportunidades, ¿sí? El que cae, ¿verdad? Uno tiene que restaurarle, dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, restaurarle como a vosotros mismos. O sea, como que si yo fuera el mismo que cayó, tengo que tener una capacidad de comprensión, una empatía en términos modernos, ¿verdad? Para poder yo también confiar en los demás, confiar así como Dios confía en mí, a pesar de mí y de mi incapacidad. Me encanta este tema, se me vienen tantas personas, Moisés mismo, que en algún momento su suegro le tuvo que decir, fue usado por Dios para decirle, claro. ¿Cierto? Que increíble porque él es una persona muy así como, o sea, todos conocemos todo lo que pasó con Moisés, ¿cierto? Pero como obviamente él llegaba al final del día y ya no daba más, delegó y pudo hacer más efectivo su trabajo. Es muy buen tema de conversación. Esperemos que a lo mejor lo podamos ver una próxima vez, Benjamín. Así es, ahí sí. Nos vamos a estar viendo. Sí.
¿Nos podrías decir cuáles son tus redes sociales, Benjamín, por si alguien quiere hacerte alguna consulta, contactarte? Sí, principalmente en Instagram, que me pueden escribir por interno a @benserlink, como Benjamín Serrano, link por enlace, benserlink, con K al final. Y ahí me pueden escribir por interno si alguien quiere contactarse conmigo por alguna cosa en específico. Benjamín, nos quedan un par de minutos. ¿Podrías tú dar un mensaje a las personas que sintonizan el programa? Sí, primero pensar y saber que el mayor líder, el mayor influyente para toda la humanidad debe ser Jesús. A lo mejor hay personas que no creen en Jesús, pero sí pueden tenerlo como un ícono, ¿sí? Nuestra invitación es que lo vean a Jesús como Señor, como Salvador. Él es el principal influyente y Él influye en nuestra vida primero para salvarnos, ¿sí? Pero también no nos deja solo la salvación, porque la salvación es más amplia, es cósmica, es global, es universal. Y lo que Dios nos da es más amplio de lo que nosotros realizamos en esta finitud. Pero en esta finitud de años de vida que tenemos que llevarla lo mejor posible. Somos administradores de la vida que Dios nos dio. Es decir, la Escritura le llama mayordomos. Somos mayordomos de los recursos, de las cosas que Dios nos ha dado. Y que aprendamos a revisar todo lo que Dios nos ha dado y aún lo que nos ha quitado. Yo creo que es clave ver lo que Dios nos ha quitado para ver lo que tenemos hoy día y ver hacia dónde Dios nos quiere proyectar, porque a veces hay cosas que son obstáculos, a veces las tormentas son necesarias para limpiar el aire, ¿verdad? Sí. Y así nuestra vida pasa por tormentas y momentos difíciles para que la influencia que Dios quiere que logremos a través del Evangelio, porque ese es el objetivo, no cosas humanistas desde un punto de vista de este sistema, sino que el poder del Evangelio llegue a los demás, que salve el Señor a través de nuestra vida a otras personas, pero también que en nuestro desarrollo de la vida también podamos colaborar de que la obra de Dios siga creciendo, que la creación siga, digamos, siendo cuidada, por ejemplo, ecológicamente. Y hay un montón de temas que podríamos desarrollar, porque todo esto lo implica la familia, la sociedad, sí, la política, en fin, un montón de cosas que Dios puede permitir. Por lo tanto, el liderazgo tiene que ver con aquello que podemos hacer nosotros por los demás, más que esperar que los otros hagan por nosotros. Así es la clave. Bienaventurado es mejor dar que recibir. Siguiendo lo que hizo Jesús. Sí. Entregó hasta su vida por nosotros, ¿cierto? Muchas gracias, Benjamín, por estar el día de hoy. Bueno, yo voy a alcanzar a saludar muy rápidamente. Muchas personas estuvieron saludándonos. Gloria Díaz, Francisco Pérez, Aldo Vicenzo, Jacqueline Astorga, Nicolás Ignacio Chamblat. Hay muchos saludos, no voy a alcanzar a saludarlos a todos, pero les agradecemos la sintonía a cada uno de ustedes y esperamos que nos sigan siempre de lunes a viernes de 4 en adelante. Estamos acá en Unidos, un pueblo que conquista, así que les esperamos en la jornada de mañana. Gracias, María. Gracias. Mi generación se levanta, mi generación proclama, generación de fuego. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas.